El comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos conocimientos para mejorar la eficacia de una organización. Veamos el siguiente video para entender mejor de lo que se trata. Los elementos clave del comportamiento organizacional son las personas, la estructura, la tecnología y el ambiente. Con la debida interacción y aprovechamiento óptimo de estos elementos, la organización puede lograr el éxito. Ahora veamos las variables del comportamiento organizacional. Las variables del comportamiento organizacional son de dos tipos: variables dependientes e independientes. Dentro de las variables dependientes tenemos la productividad, el ausentismo, rotación del personal y satisfacción en el trabajo. Las variables dependientes son los factores que hay que explicar o pronosticar y que surgen en el influjo de algún otro factor. Dentro de las variables independientes tenemos personalidad y emociones, características biográficas, valores y actitudes, motivación, percepción, capacidad, comunicación, liderazgo, grupos y cultura organizacional, en la cual influyen las variables dependientes como productividad, ausentismo, rotación, ciudadanía organizacional y satisfacción laboral. Productividad. La empresa es productiva si entiende que hay que tener eficacia y ser eficiente al mismo tiempo, es decir, que logra las metas y que la eficacia vaya de la mano del bajo costo. Tenemos que tener en claro que eficacia es igual a eficiencia. Ahora, para entender un poco mejor, vamos a ver un video de lo que no es productividad: ausentismo o absentismo, que es igual a falta al trabajo. Toda empresa debe mantener bajo el ausentismo dentro de sus filas, porque este factor modifica de gran manera los costos. No cabe duda que la empresa no podrá llegar a sus metas si la gente no va a trabajar. El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce la productividad de una empresa. Para disminuir esto, hay diversas estimulaciones o sanciones que hacen que los empleados acudan a trabajar. Rotación de personal. Sustitución de personal que abandona voluntaria o involuntariamente una organización, dándose en forma permanente. Es el número de trabajadores que salen y vuelven a entrar en una organización. Ciudadanía organizacional. Conducta que promueve el funcionamiento eficaz de la organización. Las organizaciones que cuentan con empleados que tienen un desempeño que supera lo que se espera son más exitosas. Satisfacción laboral. Actitud general de un individuo hacia su trabajo. Los empleados satisfechos son más productivos que los insatisfechos. Satisfacción en el trabajo. Aptitud general de un individuo sobre su empleo. Es la cantidad de recompensa que el trabajador recibe por su esfuerzo, que a su vez es equilibrada, y que los miembros empleados se sientan conformes y estén convencidos que es lo que ellos merecen. Si el nivel de satisfacción es alto, encontraremos que el empleado se sumerge en su trabajo de modo que lo concibe como parte de su vida e invierte más energía, tiempo y todos los recursos que pueda de acuerdo con su motivación. Evitemos llegar a esto. Veamos el siguiente video. Las variables independientes, de las cuales se pueden clasificar en dos grupos: variables del nivel individual y variables a nivel de grupo. Las variables a nivel individual son todas aquellas que posee una persona y que la han acompañado desde su nacimiento, como son sus valores, actitudes, personalidad y sus propias habilidades, que son posiblemente modificables por la empresa y que influirían en su comportamiento dentro de la empresa. Las variables a nivel de grupo es el comportamiento que tienen las personas al estar en contacto con otras y es muy distinto por lo que es el factor de estudio.
La percepción es el proceso mediante el cual damos significado a nuestro entorno al organizar e interpretar impresiones sensoriales. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente video. La percepción es muy importante para comprender el comportamiento organizacional, y esta importancia radica en reconocer la diferencia entre los mundos perceptuales de los empleadores, los gerentes y la realidad de la organización. El comportamiento de los empleados dentro de la organización está basado en lo que perciben de la realidad, no en la realidad misma. De ahí la importancia de la percepción en el comportamiento organizacional. Para entender por qué las personas se conducen de determinada manera, entre otras cosas, habremos de entender cuál es su percepción de una determinada situación. En este enfoque se considera el comportamiento de un trabajador no como una resultante de los factores que existen dentro de la organización, sino como un resultado que depende de las percepciones que tenga de dichos factores. Los factores extrínsecos e intrínsecos de la organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la organización y dan forma al ambiente en que la organización se desenvuelve. Hay una serie de factores que moldean y a veces distorsionan la percepción. Estos factores se encuentran en la persona que percibe, en el objeto o en la situación en la que ocurre la percepción. Cuando una persona ve un objeto o intenta interpretar lo que ve, las características personales del individuo influyen en la interpretación de manera importante. Estas características personales incluyen actitudes, personalidad, motivos, intereses, experiencias o expectativas. Veamos los siguientes cuadros para entenderlo mejor. El comportamiento organizacional es la materia que busca establecer en qué forma afectan los individuos, grupos y el ambiente el comportamiento de las personas en la organización. El objeto del comportamiento organizacional es tener esquemas que nos permitan mejorar las organizaciones, adaptándolas a las personas que son diferentes, ya que el aspecto humano es el actor determinante dentro de la posibilidad de alcanzar los logros de la organización. La personalidad es la suma de las formas en que una persona reacciona e interactúa con los demás y actúa ante su entorno. Al gerente le permite prever cómo actuará y cómo reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. La estructura de la personalidad se divide en rasgos y tipos. Los rasgos se refieren a la consistencia o constancia de las respuestas a las diferentes situaciones o características de una persona. Por ejemplo, la rigidez, la honestidad y la emotividad. Los tipos se refieren a un conjunto de muchos rasgos, implica un mayor grado de uniformidad y configuración en las conductas de las personas. Ejemplo, los introvertidos y los extrovertidos. A través del indicador del tipo Myers-Briggs, que en un examen de personalidad de 100 preguntas se clasifica a los individuos en 4 tipos de personalidad: extrovertidos, introvertidos, sensibles o intuitivos, racionales o pasionales, perceptivos y juiciosos. Existen 5 modelos de factores de personalidad que suelen permanecer estables a lo largo del tiempo: introvertido, extrovertido, emocionalmente estable, emocionalmente inestable, agradable, difícil, seguro, inseguro, abierta, cerrada. La personalidad está definida por su biología, el medio ambiente, los mecanismos de defensa, necesidades inconscientes y pensamientos y acciones consistentes. Los paradigmas con relación a la personalidad son: es estable y a la vez la podemos cambiar. Es consistente y con frecuencia nos comportamos en forma inconsistente. Como seres humanos compartimos rasgos de personalidad y aún así somos diferentes. La personalidad influye de manera determinante en el desempeño laboral y el éxito de la organización, por lo que debemos conocer los atributos de la personalidad que guardan especial potencial para prever el comportamiento del individuo en las organizaciones, entre los cuales se tienen la organización a la realización, el autoritarismo, el maquiavelismo, la autoestima,
el autocontrol y la toma de riesgos. Entonces podemos decir que la organización está compuesta por individuos que reaccionan como tales y asimismo como parte de la misma. Un individuo, por el simple hecho de estar en una organización, no se desprende de sus normas, actitudes y personalidad. La forma en que el individuo organiza sus necesidades, sus características físicas y el ambiente es lo que determina su personalidad. La personalidad es algo dinámico y que refleja el entorno en el que se desarrolla. La evaluación de desempeño, la cual está compuesta por el jefe, los compañeros, los subordinados y los clientes, tanto internos como externos. La evaluación de desempeño es una herramienta que permite a los líderes gestionar y evaluar el desempeño de sus subalternos. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente video. El objetivo de la evaluación de desempeño es establecer el nivel de competencia actual de los colaboradores para elevar y desarrollar progresivamente la efectividad y generar mayor valor agregado. Su alcance es que se aplica a todos los colaboradores de la organización. El área de recursos humanos es responsable de supervisar el cumplimiento de las categorías y las bandas salariales y generar propuesta del impacto económico a consecuencia de la evaluación de desempeño. Además, garantizará que todos los jefes evaluadores a su cargo cumplan con los procedimientos y lineamientos de la política. Marco normativo. Es una herramienta que permite a los líderes gestionar y elevar el desempeño de sus subalternos. Debe generar una motivación en el colaborador por el reconocimiento que reciba a partir de su evaluación de desempeño, justa y objetiva. Debe ser la evidencia para decidir la desvinculación de algún trabajador o su renovación de contrato, así como los movimientos del personal, promociones y traslados, recategorizaciones y compensaciones variables o fijas. Debe comenzar el año fijándose los objetivos y metas con cada colaborador que esté en el sistema. Debe hacerse una reunión de seguimiento y retroalimentación semestral. Además, debe hacerse una evaluación final al terminar el año que servirá de apertura para el año siguiente. No se permite que el evaluador tenga algún grado de familiaridad o afinidad con el evaluado. Está prohibido difundir los resultados de las evaluaciones de desempeño y se considerará falta administrativa el incumplimiento de esta regla. Ahora veamos consejos prácticos para realizar una buena evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño debe ser producto de una reunión entre el evaluador y el evaluado, en un ambiente cordial de trabajo, donde se busca generar la conformidad del evaluado respecto a sus calificaciones. Por tanto, no se puede evaluar en ausencia del colaborador. ¿Por qué es importante la evaluación de desempeño? Es importante ya que es una herramienta que permite el desarrollo personal y profesional, además de mejorar los resultados de la organización y aprovechar adecuadamente nuestros recursos humanos. Con la evaluación de desempeño podemos lograr lo siguiente: identificar fortalezas y debilidades del desempeño del personal, adecuar la persona con el puesto, identificar las necesidades de capacitación, identificar personal con potencial de la empresa, identificar personal para promociones y planes de sucesión, brindar retroalimentación y que el personal sepa qué se espera de él. Veamos los principales errores del evaluador. Prejuicio: favorecer o desfavorecer a una persona según ciertas características, como sexo, edad. Importancia del cargo: evaluar con calificaciones superiores a niveles de mayor nivel y viceversa. Extremismo: ver dicotómicamente a las personas, como calificarlas como capaces o incapaces. Adecuación: enmascarar la evaluación por miedo a promociones o desvinculación. Efecto halo: dejarse impresionar por una calificación y extrapolarla a otras competencias. Tendencia central: evaluar la mayor parte de las competencias en el punto medio por no comprometerse.
comportamiento reciente, evaluar según los últimos comportamientos sin realizar análisis en el tiempo. Tipos de retroalimentación. Positiva, aquella que refuerza acciones o resultados positivos y que se busca mejorar, ya que le proporciona al evaluado sugerencias sobre cómo mejorar su desempeño. Una retroalimentación efectiva debe ser oportuna, equilibrada, específica y honesta. Aprendizaje. Es el cambio relativamente estable que se produce en la conducta a partir de las consecuencias que obtiene la persona mediante la experiencia. Decir que es un cambio relativamente estable significa que la conducta puede modificarse si se alteran las consecuencias. El aprendizaje implica siempre un cambio, pero no necesariamente un mejoramiento. Se pueden aprender tanto conductas positivas como negativas. También se aprende de las experiencias ajenas sin que uno mismo pase por ellas. Para entender un poco mejor, veamos el siguiente video. Aptitudes. ¿Qué es la actitud positiva? La actitud positiva es una condición fundamental para que el empleado pueda mantener su liderazgo y enfrentarse a las adversidades. Aptitud es la forma de presentar cómo se siente una persona. Las aptitudes se van moldeando a medida que se van observando a los demás. Igual que los valores, las actitudes se adoptan de los padres, grupos sociales y maestros. Se consideran 3 tipos de actitudes que se relacionan con el trabajo: la satisfacción en el trabajo, el compromiso con el trabajo y el compromiso organizacional. Les agradecemos su atención.